¿No? Hola, ahora sí, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Vale. Empezamos la mesa sobre la gestación subrogada. Algunos nos podríamos preguntar por qué esta mesa en este congreso donde hasta ahora durante el día hemos estado hablando sobre la adopción sobre todo. Pues ya como veremos durante estas presentaciones nuestras, hay puntos en común entre la adopción y la subrogación y hay diferencias y la subrogación constituye una alternativa para que algunos de los padres, las madres eligen. Como veremos, en esta mesa vamos a escuchar a Carla Vidal, que por un lado es madre subrogada, madre por subrogación. Aquí sí, los términos, madre por subrogación ella misma. Ya nos explicará con detalles su experiencia. Y por otro lado tiene una experiencia de activismo, podríamos decir, ¿no? Ya también explicarás importante en este tema. Por otro lado está Vincent Burras, que es vicepresidente de la Asociación Familias de Lesbianas y Gays, también miembro fundador de la plataforma Son Nuestros Hijos y profesor de Sociología, especialista en género en la Universidad Autónoma de Barcelona y finalmente también padre por subrogación el mismo. Entonces, creo que sobre todo vuestras dos presentaciones nos darán mucha perspectiva, mucha información. Yo quería introducir solamente el tema, me llamo Marcin Smetana. El trabajo que he hecho yo ha sido más académico con las familias de padres gays y también madres lesbianas, sobre todo padres gays, en el doctorado en la Universidad de Barcelona, donde trabajé con las familias tanto adoptivas como las creadas por subrogación. Y ahora mismo con el grupo AFIN estamos empezando esta línea de investigación que incluye también la subrogación en el proyecto I+D actual. Para no alargar más y solo introducir el tema, quería mencionar las definiciones. La subrogación se considera una técnica de reproducción asistida. La podríamos definir de diferentes maneras. Una definición, una palabra común es el vientre de alquiler, que es una definición bastante problemática. Preferimos utilizar simplemente la palabra de subrogación. Donde una mujer lleva el embarazo, pero la intención y la crianza posterior de los hijos es por parte de los llamados padres futuros. También es un término un poco complicado, ¿no? En inglés los intended fathers, parents. Al castellano traducido muchas veces como padres futuros, es el término que podemos utilizar, aunque también es problemático. La gestante, la mujer que lleva el embarazo, la donante, la que dona los óvulos. En la subrogación tradicional, la mujer, la gestante y la donante es la misma mujer. Mientras en las clínicas ahora la práctica más popular es la subrogación gestacional, donde la donante y la gestante son dos mujeres diferentes. En muchos casos la donante es la madre futura también, en la subrogación heterosexual. Si alguien, para recomendación corta, los estudios que se han hecho sobre la subrogación
se han hecho sobre todo en el Cambridge Center for Family Research, que se ve aquí en las notas, y por Susan Golombok, que ha hecho estudios longitudinales del desarrollo psicológico de los niños, niñas, en las familias creadas por subrogación heterosexual en Inglaterra. Y estos estudios hasta ahora han llegado el último a los 12 años de edad más o menos, pero sí que ya tenemos bastante información que ahora consulto brevemente. Solo también para mencionar las leyes, tenemos 3 tipos de soluciones, la llamada legalización comercial, o la llamada legalización altruista. Como antes comentábamos, de hecho las diferencias entre los dos no están siempre claras, pero en la legalización altruista, como en Gran Bretaña, se intenta limitar la compensación económica para la gestante, la donante. O la prohibición, como en muchos países de la Unión Europea. En España tenemos esta situación problemática que, por un lado, la ley de reproducción asistida del año 2006 declara la subrogación como nula en pleno derecho. Por otro lado, las directrices del gobierno, sobre todo la del 2010, reconoce y facilita la subrogación realizada en Estados Unidos. Y solo para comentar unos estudios de modo de introducción, hasta ahora se ha visto que el desarrollo psicológico de los niños, niñas nacidos por subrogación es igual a los de las familias, las llamadas familias tradicionales. Eso en las familias heterosexuales. Ahora Michael Lamb de Cambridge también está empezando un estudio parecido de las familias de padres gays. Lo están empezando ahora mismo. Tampoco se han encontrado efectos negativos en el bienestar psicológico de las madres o mujeres gestantes. Eso también es el estudio muy reciente, ahora de camino para publicar, también de Cambridge. Las mujeres gestantes no consideran los hijos como suyos, independientemente del lazo que tengan con ellos, porque ahí también tenemos varios tipos de lazos. Finalmente, en cuanto a las familias de padres gays, se puede proponer que estas familias creadas por subrogación siguen las mismas pautas que las familias adoptivas de padres gays o unas pautas parecidas, mirando los estudios que ya se han hecho y también en el trabajo que he hecho yo, aunque esto es el trabajo de investigación que estamos haciendo ahora mismo. Yo en el estudio, la última cosa para comentar, en el estudio cualitativo que estoy haciendo ahora, y en el que he entrevistado hasta ahora, he trabajado con 10 familias, 20 padres. Quería saber por qué los padres eligieron la subrogación y no la adopción, por ejemplo, y cómo realizan sus relaciones familiares, ¿no? Si el hecho de que existan la gestante, la donante, si este hecho cambia la estructura familiar de alguna manera, si incide. Y lo que he visto, pasando directamente, que estas familias siguen la estructura de familia bastante, otro término problemático, normativa, bastante tradicional, en el sentido de una pareja de padres con la autoridad autónoma sobre sus hijos. O sea, lo que algunos especulaban que quizá la madre o la mujer gestante participaban de alguna manera, que era un tipo de coparentalidad o algo así, esto yo no lo he visto de ninguna manera. Sí que existe algún contacto con las gestantes y las donantes. También los padres justifican que si en el futuro quieren ponerse en contacto con ellas, quieren guardar este contacto, pero
estas mujeres no participan en la vida familiar como tal, no crean esta familia. Y el criterio de su elección por parte de los padres, los llamados padres futuros, ha sido sobre todo médico. También ha habido algún criterio más, tipo queremos colaborar con las mujeres con las que tengamos una afinidad, pero sobre todo los criterios médicos. Quería presentar esta cita para ilustrarlo. Queríamos criarla nosotros, no queríamos que un fin de semana con nosotros y un fin de semana con otros. Si hay entre dos padres, hay por ejemplo, esto le hace bien, esto no le hace bien, esto puede pasar, imagínate entre cuatro, claro, o sea, yo creo que tiene que ser muy difícil. Pero no, igualmente no. Nosotros nos planteamos una idea de una familia como toda la vida, pero con dos hombres, era la idea que nosotros teníamos. Entonces aquí vemos esta estructura de familia, digamos, la podemos llamar tradicional, normativa, como queramos, ¿no? La segunda cosa importante, los lazos genéticos. Lo que se ve como bastante sorprendente en este estudio es que los padres dicen que para ellos estos lazos genéticos con los hijos no eran tan importantes, que ellos no eligieron la subrogación sobre todo para tener los lazos genéticos con los hijos. Decían más bien, en este caso por lo menos de los padres gays que yo he entrevistado, que más bien probaron la adopción primero, que en su caso por lo menos esto era más natural, quizá en el caso de los hombres gays en España también hace unos años, que fue un contexto muy concreto, ¿no? Entonces este criterio de que hacemos la subrogación porque queremos tener lazos genéticos no fue aquí de ninguna importancia primordial, digamos. El género se presenta como algo innovador en estas familias porque los padres mezclaban los elementos tradicionales de maternidad, de paternidad, y asumían unos roles nuevos, ¿no? Como vemos también en estas citas. No quiero alargar más. La última cosa, la ley. Se ve que la ley, en este caso la ley de matrimonio gay, sí que facilitó la formulación de este proyecto paternal por parte de los hombres gays. Como dicen, no es lo mismo si vas a la calle y hay una ley detrás, va uno como más valiente, ¿no? Pero en el caso de la subrogación sí que sabemos que se han mantenido unas barreras importantes legales y también económicas en el acceso a la subrogación, como he comentado antes en la introducción. Concluyendo, muchos padres gays eligen las estructuras de familia normativas, a pesar de una apertura y de un contacto que existe con las donantes, con las gestantes. Y aquí creo que lo más conveniente es pasar la palabra a Carla misma, que ya explicará su experiencia desde la perspectiva también importante de padres heterosexuales, ¿no? Porque de la subrogación empezamos a hablar, creo, un poco, los padres gays empezaron a hablar de este tema, se hizo más público, mientras vuestra perspectiva... Es reciente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carla, soy chilena y llevo ya 6 años viviendo aquí en España. Bueno, intentaré contarles más o menos cuál fue nuestra experiencia y tratar de no alargarme demasiado. Bueno, mi caso es que cuando tenía 15 años se me diagnosticó una malformación en el útero y lo que derivó a una histerectomía. Pero afortunadamente me sacó solamente el útero y mis ovarios no fueron tocados, por lo cual yo ovulo normalmente y en el futuro era posible que quizás podía tener algún tipo de oportunidad de poder tener hijos biológicos. Pero la verdad es que en ese momento, a los 15 años, cuando me dieron esa noticia, fue
fue bastante duro y gracias a un tratamiento con un psicólogo pude ir llevando más el tema de una manera mejor y ahí fue la primera vez en que escuché el término de vientre de alquiler, que me lo dieron como una opción para que en un futuro yo pudiera a lo mejor tener hijos a través de ese sistema. Pero estamos hablando de 1995 en Chile, que era súper desconocido allí. La única relación que podía haber visto al respecto era un culebrón brasileño que se llamaba vientre de alquiler. Y claro, esa idea a mí me daba mucho miedo, porque el culebrón evidentemente no llegó a buen término. Y por lo tanto, desde los 15 años en adelante, tenía más la idea de la adopción como opción. Luego pasaron los años, conocí a mi pareja y bueno, también es importante ver que cuando uno sabe desde tan pequeño que no puedes tener hijos de una manera natural, las relaciones de pareja se empiezan a enfrentar de otra manera. Sabes que en el momento que decides tener un hijo, es una decisión mucho más compleja, porque sabes que vas a tener que vivir toda una aventura para poder hacerlo. Por lo tanto, cuando ya después de 3 o 4 años estando con mi pareja lo decidimos, empezamos a buscar concienzudamente la forma en cuál era la mejor forma para nosotros de poder hacerlo. Y en el 2010 fue cuando empezamos a investigar. A ver, bueno, nos pusimos ya en plan, ahora es el momento, queremos formar familia, y empezamos la investigación. Lo primero que buscamos fue información acerca de la gestación subrogada, porque ya habíamos oído por la televisión o habíamos visto algún caso en internet o en las noticias que era real, que funcionaba, que en Estados Unidos era, entre comillas, normal, y bueno, y empezamos a buscar la información. Nos costó bastante encontrar información de parejas heterosexuales. Siempre la mayor parte de la información está relacionada con las parejas gay. Y en el momento en que empezamos a buscar la información, justo el mismo mes o 2 meses después, vino una de las agencias que habíamos visto por internet a hacer una charla en Barcelona. Y ahí no lo dudamos, nos pusimos en contacto con ellos y fuimos directamente a escuchar a ver cómo funcionaba todo esto. Y esa charla fue la que nos bastó para decidirnos y meternos de cabeza en este proceso, porque, claro, nos daba la posibilidad de tener un hijo biológico y en un tiempo bastante más corto que la adopción. Estos fueron los factores más importantes que nos llevó a tomar esta decisión. Sobre todo el tiempo de espera, porque en un momento que tú tienes ya a tu surrogate y que tienes a tu hijo en brazos, no pasa más de 1 año. Luego, de alguna manera diferente, puedes vivir la experiencia de un embarazo. A la distancia, bueno, es muy particular, pero la vives igual. Y la tercera es, claro, que es nuestros gametos juntos y formamos un hijo. O sea, para mí era una oportunidad, pero que fantástica. O sea, yo nunca pensé, desde que tenía 15 años, nunca pensé que podía tener la posibilidad de tener un hijo biológico. Entonces, al tener el apoyo económico y ya tener la confianza con esta agencia, nos lanzamos de cabeza y empezamos con el proceso. Dentro de todo, la subrogación es un proceso bastante amable, porque o sea, si todo sale bien médicamente en los primeros intentos, es un embarazo normal. Es una mujer experta que ya tiene hijos, que tiene el cuerpo preparado, que ya ha parido, que recibe tu embrión y lo gesta y te lo da. Bueno, y de hecho, de cara al futuro, si queremos volver a tener otro hijo, la subrogación va a seguir siendo la opción número 1, porque hemos vivido el proceso y ha sido bastante amable con nosotros.
El proceso a gran escala. Trataré de no explicar demasiado esto porque nosotros estamos escribiendo un blog en donde contamos detalladamente cada una de las etapas del proceso y ahora intentaré contárselos de una manera más personal. Cuando comienzas con todo esto, la primera fase es bastante burocrática y dura, en el sentido de que tienes que rellenar un montón de formularios, te tienes que comunicar con muchísima gente, con los abogados, con la gente de la agencia, que te hacen preguntas, que hay, de hecho, hay preguntas que nunca habías llegado a pensar, como por ejemplo, si a ustedes les pasa algo, ¿quién se hará cargo del bebé que está ahí gestándose en Estados Unidos? O cosas así que, claro, que uno se encuentra de repente y dices, wow. Ahí te empiezas a dar cuenta realmente de la complejidad del proceso y de que también la agencia tiene como todo bastante controlado y te lo empieza a dar poco a poco. Pasas muchas entrevistas, conoces a mucha gente a través del teléfono, recibes muchos mails, es como un poco agobiante en un principio, pero luego cuando ya pasas toda esa fase y empiezas a entender quiénes son cada uno de los personajes que empieza a comunicarse contigo, ya se hace, bueno, ya empiezas a tener la película más clara. Una vez que ya la agencia tiene tu perfil, lo que se supone que eso es lo que hiciste antes, ellos comienzan a buscar, bueno, por lo menos en nuestro caso, o con nuestra agencia, ellos empiezan a buscar a una surrogate afín a ti. O sea que en nuestro caso, por ejemplo, queríamos a una que tuviera su seguro propio para que así te pudieras ahorrar la parte de pagarle el seguro médico a ella y que, claro, que nos dejara estar en el parto. Cuando empiezan la búsqueda, en nuestro caso, creo que ellos se equivocaron porque nos mandaron nos llegaron dos perfiles. Uno de una chica que tenía un hijo y estaba casada y tal, pero que no tenía seguro propio y que no quería que nosotros estuviéramos en el parto. Entonces lo descartamos inmediatamente y después llegó el perfil de Adrienne, que fue nuestra surrogate, mujer soltera, divorciada, con 2 hijos de 9 y 11 años y una mujer muy práctica, tenía sus ideas súper claras y, bueno, en fin, era una mujer que decía, yo quiero hacer esto, bueno, por ayudar, pero también porque quiero tener dinero para poder darle educación a mis hijos. Y esa era la primera vez que leíamos un perfil que hablaba así súper prácticamente y no con la sensación de ay, pobre mujer, que no puedes tener hijos, yo te voy a dar a ti el milagro de la vida. Eso lo tratamos de evitar desde un principio, pero bueno, después ya les contaré que eso al final nos jugó una mala pasada. Cuando la conocimos fue a través, bueno, logramos no tener que ir a Estados Unidos a conocerla, la conocimos vía Skype y la verdad es que tuvimos muy buen feeling desde el principio, era de risa muy fácil, tenía todo súper claro, era muy receptiva, era una mujer de fácil acceso, así que, bueno, decidimos que ya contigo lo vamos a hacer y ella también aceptó trabajar con nosotros. A partir de ahí, la agencia ya se encargó de todo lo demás. Los contratos, las firmas y la conexión con los médicos también. Ahí empezamos con el proceso médico, en donde se hacen exámenes para ver si realmente podíamos ser los padres biológicos. Y todo eso se hizo aquí en España y a partir de ahí, cuando nos regularon a nosotros el ciclo hormonal, cuando ya estábamos perfectamente sincronizadas, nosotros partimos a California, a Los Ángeles, en donde yo empecé con toda la medicación para ser la donante de óvulo. Y ella ya había comenzado con toda la medicación para ser la receptora del embrión. Cuando ya llevábamos un par de semanas ahí en California, nos conocimos, bueno, y se acercaba el momento final de la transferencia, nos conocimos por primera vez y pasamos
como unos 5 días juntos. Bueno, ella durmiendo en su hotel, nosotros en el nuestro, pero estuvimos 5 días en donde nos conocimos y donde como formamos un equipo, porque vimos que ella tenía súper clara la idea de cuál era su papel dentro de todo este juego. Y estábamos los tres súper ilusionados y con muchas ganas de que las cosas funcionaran en la primera. Ahí empezamos a establecer, o creímos empezar a establecer las bases de nuestra relación. Una vez hecha la transferencia se tienen que esperar 12 días para ver si estás embarazado o no. Nosotros ya habíamos vuelto a Barcelona y no nos comunicamos con ella en ningún momento hasta que el médico ya nos da la noticia de que sí estábamos embarazados todos. Y ella, bueno, después nos contó que ya lo intuía, que se había hecho algún test, pero que no nos había querido contar hasta que se confirmara, para que no nos hiciéramos todos tantas ilusiones. A partir de ahí, bueno, pasan los 3 primeros meses, que son los críticos, y que es el doctor que hace la transferencia y toda la fertilización in vitro, mantiene el control hasta el mes 3, y a partir de ahí ella elige quién es el médico que la va a tratar y quién va a recibir al bebé, y ella es la que te comunica directamente a ti cómo va el embarazo. Ya no tienes una relación directa con los médicos. Y ahí, bueno, pasa el embarazo, comunicándote con ella según cómo le va bien a ella, y hasta que llega el día en que tienes que ir a Estados Unidos a recibir al bebé. Y entre el mes 6 y que llega el bebé, haces los trámites, bueno, los abogados hacen todo el trámite en que ella renuncia a sus derechos como madre, y los recibimos nosotros como padres biológicos y legales. A partir de ahí, cuando el bebé nace, tienes que sacar el registro, bueno, el certificado de nacimiento, que para nuestro caso, como pareja heterosexual, fue súper rápido. El hospital ya estaba notificado, ya tenía la orden judicial, y cuando recibes el certificado de nacimiento vas a hacer los trámites para sacar el pasaporte americano, y luego con esos papeles te comunicas con el consulado español, en donde te toque. A nosotros nos tocó en Miami, se mandan los documentos que te piden por correo postal y ya está. Ya puedes viajar a España de vuelta con tu bebé, con el pasaporte americano, pero luego ya está registrado aquí en el registro civil central como español. Bueno, eso es básicamente el proceso, que, bueno, lo resumí bastante, pero bueno, hay cuando empiezas con todo esto, siempre hay ideas previas, hay como que te imaginas cómo va a ser el cuadro ideal, ¿no? Lo primero que piensas, bueno, o que pensábamos nosotros era, vale, vamos a por gemelos, porque así ya te formas la familia completa en un solo viaje, ya está. Y luego empiezas a imaginarte también qué tipo de relación vas a tener con ella. En mi caso, yo me imaginaba que íbamos a tener una relación, bueno, cercana, pero que ella sería una mujer empática y que me comentaría detalles del embarazo, la primera vez que siente el bebé como patea o cosas así. Y también, evidentemente, esperas que todo salga bien al primer intento. O sea, eso es como el cuadro ideal. Pero bueno, nunca el cuadro ideal es tan perfecto, ¿no? También hay un montón de miedos cuando empiezas con este proceso. Bueno, el primero es, claro, ojalá que todo funcione, por favor, bien. Luego, como es todo tan desconocido en un principio, vas aprendiendo de cómo ves el proceso a medida que lo vas pasando. Sientes como si estuvieras tirándote al vacío, entre comillas, porque no sabes realmente cómo va a ser cada una de las etapas hasta que lo vives. Y uno de los mayores miedos que yo tenía, supongo que como mujer, era que
no sabía cómo yo me iba a enfrentar al hecho de que otra mujer tuviera a mi hijo y tuviera la barriga que a mí me gustaría haber tenido, ¿no? No sabía cómo iba a reaccionar a eso. Y tampoco sabía cómo vivía ella de su día a día, si realmente se cuidaba como yo me hubiera cuidado, bueno, esos detalles. También asusta mucho la conexión madre-hijo, si es real, el útero y tal. Eso son como unas ideas que tú tienes y que asustan, pero bueno, al final las cosas funcionan de otra manera. La mayor frustración que tuvimos, bueno, además de que tener gemelo es súper complicado por temas de seguros médicos y dinero y tal, la mayor frustración que yo viví es que ella era tan práctica y tan concreta que no fue capaz de hacerme partícipe de su proceso de embarazo. O sea, ella me iba contando mes a mes lo que iba pasando, que está el bebé bien y tal, pero ya, no tenía yo que pedirle información, pero ella también me pedía información de una manera muy práctica. De hecho, la única vez que realmente me sentí embarazada, entre comillas, fue cuando la vi. La fuimos a ver y ahí fui cuando vi la barriga, cuando escuché los latidos del corazón y ahí fue como, uff, sí, estamos embarazados de verdad. Y eso, y la otra frustración fue que no pude asistir al parto porque por motivos médicos el bebé se adelantó y yo de hecho fui la última en enterarme de que había nacido porque estaba volando de Barcelona a Atlanta en el momento. Y bueno, como realidad, para acabar, es que todas estas ideas de miedos de a ver si ellos se conectan y tal, a medida que va pasando el tiempo tú te das cuenta de que la ilusión y las ganas de que el bebé esté en tus brazos es mucho mayor que el hecho de no vivir directamente el embarazo. Y bueno, eso. Ahora 5 minutos para decir que como nosotros nos vimos tan perdidos en el tema de información de parejas heterosexuales, decidimos crear este blog, se llama parejadetres.com, para poder dar el granito de arena o hacer lo que a nosotros nos hubiera gustado encontrar cuando buscamos la información. Y de hecho ha sido súper bueno porque hay muchas parejas que ya nos empiezan a contactar para que les demos una información más de primera mano de cómo es el proceso, de que le demos consejos con agencias o cosas así. Y bueno, y en un futuro también nos gustaría poder llegar a tener como un foro o algo como para que de verdad las parejas heterosexuales que hacemos esto, que somos muchas, pero que no sé por qué están todas escondidas, podamos tener un espacio y hacer esto normal, porque para mí, por lo menos, para nosotros con mi marido, es una manera normal de reproducción asistida. O sea, es una oportunidad que no debería ser tabú, que debería ser más normalizada. Bueno, eso. Bueno, yo también trataré de explicar mi experiencia. Lo que pasa es que muchas veces, como soy sociólogo, lo analizo todo y pondré cuñas de análisis de lo que voy explicando porque no lo puedo evitar. En nuestro caso, hablo en primera persona, pero en todo este proceso lo hicimos yo y mi marido conjuntamente. Se juntan dos cosas. Es decir, aquí cuando Carla habla, pues habla desde la perspectiva heterosexual, desde una problemática determinada, etcétera. Pero en nuestro caso, cuando la gente habla de subrogación o se plantea lo de la subrogación, cuando decimos que lo hacemos dos hombres, entonces son dos problemas. Primero es por qué dos hombres van a tener hijos. Y si tienen derecho de tenerlo o no tienen derecho, o esto va a estar bien o mal, o qué les va a pasar a esos niños por tener dos padres, ¿vale? Y luego ya cuando dices que además no es adopción, sino que es subrogación, pues
ya peor del mundo mundial, porque entonces ya te dedicas a explotar a las mujeres siendo un macho, ¿no? Entonces ya te crucifican. Entonces, para ver cómo empieza nuestra historia, bueno, voy a hacer un paréntesis porque ella ha dicho algo y yo quiero que, no sé si luego lo podré decir, pero como ella hablaba de su experiencia, me vienen a la cabeza como cosas. Cuando nosotros teníamos el contacto con nuestra subrogada o con la agencia, una de las cosas que nos preocupaba era si ella querría trabajar para una pareja de gays. Y lo que nos dijo la agencia obedece un poco a lo que ella decía por su parte de frustración. La agencia nos decía, es que hay muchas mujeres que quieren trabajar con gays porque las mareáis poco. ¿Vale? O sea, las mujeres que no han podido tener el embarazo, no sé qué, pues proyectan, claro, nosotros como hombres, pues llamas por teléfono, te dice que está bien, pues está bien, se acabó. En cambio, y te dice, ¿se mueve mucho? Dices, pues se mueve mucho, ¿vale? Pues ya está. Pero no le dices, ¿has tomado pescado porque esto es bueno para el desarrollo del cerebro del niño y tal y cual, y se ha sentido y duerme por las noches y descansas y no sé qué? Ella está bien, se levantaba, nos enseñaba por Sky la barriga, uy, qué grande, qué bien, y nada más. Entonces, luego cuando ella lo ha explicado, lo he entendido. Antes no entendía, digo, ¿por qué? Y entonces, claro, ella ha puesto el ejemplo muy claramente. Bueno, lo que os voy a explicar está escrito en un libro que se llama Vidas de hombres. Son vidas de hombres, pero no que han hecho subrogación, sino de hombres que han hecho un modelo distinto de vida masculina. Y entonces es un libro coordinado por Oscar Walsh, que es un sociólogo especialista en sexualidad, y entonces dentro de ese libro hay un capitulito que lo he escrito yo explicando nuestra experiencia. Entonces, si alguien quiere leerlo y tal y cual. No estoy haciendo publicidad del libro, pero para que lo sepáis. Bueno, nosotros, yo y mi marido llevamos 17 años juntos. Él es pediatra, siempre había querido tener hijos, yo no. Y entonces la primera pregunta, cuando empecé a escribir el capítulo del libro, era preguntarme por qué yo no quería tener hijos. ¿Vale? Es decir, yo me había negado. Él, cuando nos conocimos, me dijo, ¿te gustan los niños? Yo le dije que sí. Y dice, ¿me has engañado? Me dijiste que sí. Digo, sí, que me gustan, pero los de los otros. Entonces, claro, él, pues era como decir... Y no sé si poco después de aprobarse el matrimonio gay o poco antes, él insistió y me dijo, bueno, yo quiero tener un hijo, no sé qué. Y yo en ese momento lo vi tan decidido que le dije, mire, yo, si me pides que te diga la verdad, yo sentimiento de paternidad no tengo. Digo, si quieres, iníciate un proceso de adopción y a lo mejor me pasa como los heterosexuales, que la mujer se queda embarazada y les entra la paternidad. Digo, pero no te lo puedo asegurar. Y entonces él me dijo, esto es una cosa de dos, si tú no lo sientes, yo esto no lo quiero hacer, porque vivimos muy bien juntos y yo no quiero que nada estropee nuestra vida en común. Y porque claro, yo pensaba, yo no quiero llegar a 60 años que me diga, por culpa tuya no he sido padre. Digo, esto es una carga que yo no la quería tener. Pero bueno, fue un verano en el 2007, estando en la playa, leyendo un libro de los girasoles ciegos, que no sé si lo habéis leído, pero es fantástico. Hay una historia de un matrimonio heterosexual que huye de la guerra civil y la mujer está embarazada, está en una cueva, la mujer pare, en el parto se muere, se queda el padre con el niño y el niño no hay leche y al final el niño se le muere. Y hace como una pequeña reflexión sobre el hijo que no he tenido. Pues en ese momento, no sé cómo me entró la paternidad. Pues en ese momento me giré, lo miré a los ojos y le dije, cariño, ¿y si tenemos una criatura? Y él me miró y me dice, esto es un golpe de calor, te ha dado algo, esto es una cosa muy seria, no, porque ya ahora de repente, ahora cuando volvamos a Barcelona, con 2 noches de salida con tus amigos, porque yo era muy gay, pero gay de estos típicos de revista cero, que decimos, vamos, de estos de salir, de tener una vida social una adolescencia alargada, que decimos, ¿no? O sea, de salir mucho, de mucha dedicación profesional, estar bien económicamente, muchos viajes, todo, una vida como muy fácil y muy envidiable por muchos heterosexuales, ¿vale? En este sentido de muy hedonista. Me dijo, esto se te pasará cuando llegues a Barcelona, con tu trabajo, tal y cual, y dijo, no, esto no se me pasa. Y nosotros empezamos pensando en la adopción, pero pensando en la adopción porque esto de la subrogación es que no, vamos, ni la fotonovela esta brasileña, vamos, yo no era una cosa como, es que ni me lo planteé, ¿no?
Entonces empezamos con lo de la adopción, y la adopción, la verdad es que cada vez que iba a hablar, nosotros inmediatamente nos pusimos en contacto de la asociación en la cual ahora soy vicepresidente, y entonces allí conocimos a todos padres gays, que nos llamamos papagays, que es como si fuera papagayos, porque en catalán uno de nuestros hijos en el zoo de Barcelona, lo de papagayos es como papagais en catalán. Entonces dijo, mira como vosotros, y nos gustó tanto el nombre que decimos somos papagays, ¿vale? Entonces tuvimos una reunión así de papagayos y nada, pues, y la verdad es que cuando los veías con sus hijos y tal, que aquello era un poco la ONU, ¿no? Porque cada uno de un color y de una raza, y te hacía como mucha gracia, pero cuando te pones a hablar con ellos, pues la verdad es que me recordaban a los padres que estabais antes en la mesa, que nos estaba dando a Carla y a mí una sensación de angustia, porque claro, dices, cuando sea adolescente que no nos pase esto, Dios mío, porque claro, también proyectas tus miedos con tus hijos, ¿no? Y claro, la verdad es que era un camino como difícil, complicadísimo, primero porque tienes que hacerlo como, sobre todo la internacional, porque la nacional es muy larga, larguísima, y la internacional tienes que mentir, es decir, tienes que decir que solo eres tú, tienes que firmar en determinados tipos de países negando que eres homosexual, porque si no, no. Y además no había una hoja de ruta clara. Es decir, no llegaba alguien y te decía, mira, ves a la Generalitat, tienes la idoneidad, luego no sé qué te decían, chicos, no sé, ponte el gorro de explorador y empieza a investigar. ¿Pero qué país? Yo lo hice en este país, pero me parece que está cerrado, ahora abren el otro, ahora... Claro, está aquello que decir, pero ¿dónde vamos, Dios mío? Para deciros que nosotros solicitamos para el Camerún. Aún estamos esperando que la Generalitat, mi hijo ya va a la escuela, estamos esperando que la Generalitat nos responda para hacer la idoneidad. Porque el Camerún, como no tiene convenio con la Generalitat, pues es que no nos han respuesto. Dicen, no, es que la no respuesta es una respuesta. O sea, por silencio administrativo es que no. Digo, bueno, pero qué mal tiene que funcionar esto para que no te envíen ni una cartita a decirte, chico, cambia de país, ¿vale? Bueno, total, que claro, nosotros lo que dijimos cuando empezamos esto del Camerún que os decía, ese verano del 2007 recibimos un mail de unos amigos nuestros de Nueva York, los dos psiquiatras, muy típico, uno de ellos judío, también muy típico, parece película. Entonces nos envían una foto de su hijo recién nacido. Y decimos, ¿pero cómo? Y nos dicen, por subrogación. Decimos, ¿cómo por subrogación? ¿Esto qué es? Y entonces, claro, venga de buscar en internet, tal. Pero ellos habían hecho una gestación tradicional y ellos tenían un contacto, es decir, vivían al lado del estado de Connecticut, que era donde era la gestante, la habían buscado sin agencia ni nada, era un proceso como muy privado y era tradicional. Os he de decir otra reflexión, que normalmente esta separación entre tradicional y gestacional tiene una explicación, que es que las mujeres que está en Estados Unidos lo regula la FDA, que es la Food and Drug Administration. Entonces tienen que ser mujeres que tengan su propia familia, que tengan trabajo, etcétera, para evitar la necesidad económica, ¿vale? Aunque evidentemente gratuitamente no lo harían, ¿vale? Igual que las donantes de óvulos en España. Entonces, las donantes de óvulos, como en Estados Unidos es madre la que tiene el vínculo biológico, culturalmente las mujeres creen que si son madres, si llevan carga genética suya. Las que hacen gestación tradicional normalmente son mujeres que de más jovencitas han sido donantes de óvulos. Entonces, como ya han dado óvulos antes de tener su propia familia, luego cuando tienen su propia familia y deciden ser gestantes, pues ya no les importa, porque de hecho ya han dado material genético antes. Entonces, pero ¿qué pasa? Que normalmente los óvulos de las más jóvenes son de mejor calidad. Las mujeres que lo hacen, como tienen que ser casadas y tener su propia familia, normalmente son mayores. Entonces ya desde las clínicas normalmente recomiendan que la gestante sea distinta a la donante de óvulos, porque tienes más probabilidades de tener éxito en el embarazo, ¿vale? No es por lo del vínculo, de que establecerá vínculo y todo esto. Cuando hablas con ellas y ves y tal, existe como un doble miedo. Es decir, cuando nosotros empezamos a investigar, veíamos vídeos en internet, etcétera, y las mujeres que lo hacen, por eso te hacen hacer un testamento vital antes. Es decir, claro, tú imagínate, ella ya tiene su propia familia, no quiere tener más hijos. Si quisiera ya los tendría, porque va a tener unos hijos de unos chicos de Barcelona. Vamos, si quiere ya tendrá sus hijos con su marido. Entonces, claro, el miedo que tiene ella es que tú desaparezcas. Entonces, claro, esto es una relación de mutua confianza.
Es decir, claro, dice, yo en el embarazo a estos les pasa algo, ¿y qué hago yo con esta criatura? Claro, no quiere tener esa responsabilidad. Por tanto, lo que te dicen en la agencia, como lo tienen muy controlado, te dicen, haz un testamento y nombra tutor antes de nacer. Que eso, cuando vas al notario en España, se queda el señor como diciendo, bueno, voy a nombrar tutor de mi hijo que aún no ha nacido. Y dice, no puedo poner el nombre. Digo, no, si quiere lo pone porque lo tenemos pensado. Pero claro, tiene que poner como, este será el tutor de sus futuros hijos, ¿vale? Claro, porque no han nacido. Pero claro, esto lo envías a Estados Unidos para que ellos sepan a quién tienen que llamar en el caso de que nos pasara algo en el avión, sacar el avión o algo. Bueno, total que cuando iniciamos el proceso, en nuestro caso, estos nos envían la foto y tal, empezamos a investigar y dijimos, vamos a abrir las dos vías, vamos a abrir la vía de la adopción y vamos a abrir la vía de la subrogación y a ver qué pasa. Bueno, la adopción ya veis cómo va, que aún no tenemos ni noticias. Entonces, inmediatamente empezamos a hacer una búsqueda, no conocíamos a nadie, conocíamos de Estados Unidos, pero de España no conocíamos a nadie, hay una ocultación por los heterosexuales, pero investigando os puedo decir que nosotros somos los que hemos salido al armario, los que hemos hecho la lucha, etcétera, porque en realidad lo nuestro es muy evidente. Y entonces, claro, como hay una carga para los heterosexuales, yo hablaba con Carla antes y digo, a ella nadie le pregunta, ¿y este niño de dónde ha salido? Claro, a mí me lo preguntan constantemente. Claro, entonces claro, ya no tiene que dar explicaciones de nada. Nosotros somos una revolución andante. Pues, ahora que tiene 3 años menos, porque puede ser adoptado, pero cuando es bebé, que es de 1 mes y 2 hombres con biberones y tal, os puedo explicar 50.000 anécdotas de ir a un restaurante, el señor abrir la puerta y quedarse en la puerta y decir, ¿qué hace? Dice, estoy esperando a la madre. Y digo, pues no va a llegar, señor, cierra la puerta, ¿vale? O sea, claro. Porque claro, te ven 2 hombres con un carrito y el señor dice, bueno, ahora llegarán ellas, pero ellas no llegan, ¿no? O estar en un restaurante y pasarnos el niño por encima de la mesa, uno, cógelo tú, lo cojo yo, no sé qué. Pues no, que está llorando, yo lo pasé, no sé qué. Y entonces dice, ¿esto es la reunión de hombres separados? Y le dice, esto el camarero para hacerse el gracioso, y tú le dices, no, si estamos casados, pero entre nosotros. Se le cayó el menú al suelo al señor, ¿vale? O sea, anécdotas miles, porque claro, toda la vida tienes que dar explicaciones, porque no es no ya solamente la subrogación, ¿no? Cuando nos ponemos en el proceso, buscamos muchísimas agencias, hay muchísima información en internet, mi marido se pegó un curro increíble. Es decir, no es solamente que es discriminatorio porque necesitas tener una cantidad económica para hacerlo, sino que además todo es en inglés. Entonces, claro, ahí hay una barrera fundamental porque tienes que tener un nivel de inglés porque firmamos 5 contratos. ¿Vale? Entonces, claro, no es solamente que tengas una agencia y no sé qué, es que cada día le dedicas 2 horas al tema. 2 horas, vienes del trabajo cansado y 2 horas. O sea, empiezas a ser padre, ¿eh? Porque, claro, ellos decíamos, esto de ser padre es un curro increíble y es un sufrimiento total, porque empiezas a sufrir por todo lo que decía ella antes, ¿no? Esto, pues los embriones, 1, 2, los prematuros, no sé qué. Mi marido además es pediatra, entonces, claro, cada caso que ven al hospital, pues lo lleva a casa, ¿no? O sea, como... Entonces, claro, más miedo. Yo digo, vamos a la puerta de la escuela y veremos que todos los niños salen sanos, son felices y tal, para compensar, porque claro, ellos, todos los niños que ven son enfermos, tienen problemas y tal. Digo, tenemos que ir a los colegios y a los parques, a ver que los niños corren y... Bueno, cuando empezamos este proceso, al final contactamos con una agencia de Boston, de un abogado, él era gay, él tenía 2 hijos adolescentes ya por subrogación, con su marido, tal y cual. Entonces, pues lo mismo, haces como una entrevista, y en realidad el proceso es como si fuera, para mí, aparte de que es como tu gestoría ya, es decir, la gestoría que lleva tus papeles, porque hay mucha distancia, es como una agencia de contactos. Es decir, te hace el contacto, es decir, tú le envías como tu book de fotos, tu historia de pareja, no sé qué, y entonces busca a una mujer que case, ¿no? Entonces, primero te envían su book, entonces la ves. Bueno, lo de la donante de óvulos es más... Recuerda un poco la película Gattaca. ¿La habéis visto? Gattaca. Esa película... Es un poco mareante y os lo puedo decir porque al final, claro, cuando estás dispuesto a adoptar, te da igual la genética. Y supongo que cuando eres hombre también sabes que, bueno, es que la genética, yo qué sé, solo hace falta que mirar nuestras familias.
yo qué sé, tampoco es que yo tenga un pedigrí de estos como para heredarlo, ¿vale? O sea, si yo veo a mis tíos, mi hermano y tal y cual, dices, pues mejor que no se parezca a los míos, porque tampoco... pero esto es muy complicado de decir, porque la mayoría de gente quiere que sea de su sangre, ¿sabes? Pero luego cuando lo razonas, dices, pues tampoco el material genético que aporte yo es una maravilla, como para que perdure, ¿vale? 5 minutos, pues si aún no he empezado. Bueno, bueno, total, voy a ir rapidísimo ya. Total que nos hacen nos conocemos y tal. La donante de óvulos, pues la verdad es que aquí en España es anónima, pero en Estados Unidos es como un book, entonces empiezas a elegir y aquellos, porque dices, bueno, me da igual. Pues dices, bueno, te dicen, pero elige una. Entonces, claro, tienes que elegir una. Entonces es como, esta no, por no, es que no sé la cara, no me gusta. Esta, primero miras lo médico. Y entonces luego mi marido decía, pues que no lleve gafas, así compensamos, como los dos llevamos, ¿sabes? O sea, cosas, tonterías que decíamos, pero ¿qué estamos diciendo? Porque claro, como tienes que elegir, ¿qué criterio estableces, ¿vale? Y al final elegimos una, ¿vale? Y decimos, pues esta, ¿no? Elegimos que fuera aprobada, es decir, que antes había dado óvulos, etcétera. Y luego... pues nos presentaron a Miriam. Miriam, ella es psicóloga, su marido es enfermero y había hecho una gestación de manera totalmente altruista para su amiga íntima. Su amiga íntima tenía un problema como Carla y ella dijo, pues yo voy y tuvo a Sonia, que es la hija de su amiga. Y entonces yo le dije, ¿y por qué quieres hacerlo otra vez? Y ella me dijo, pues porque dar vida siempre es un milagro. Y entonces... pues me estoy haciendo mayor y quiero hacerlo otra vez. Y me apetece y creo que lo puedo hacer. Para que os hagáis una idea, yo creo que por mujeres, claro, les cuesta bastante en España entenderlo. Ella tiene un trastorno de déficit de atención o hiperactividad, no sé, de estos que se medican desde pequeñita. Pero cuando está embarazada no necesita medicación porque su organismo se autorregula. Entonces su estado de embarazo es un estado, efectuado los 2 últimos meses, es un estado agradable físicamente. Los 2 meses ya quiere que se lo saquen de encima porque está muy cansada. Pero el estado previo, porque yo con esto hablaba, mi madre decía, ¿por qué la tiborras a preguntas? Digo, porque soy sociólogo y me interesa, además de estar con ella, quiero saber sus razones. Y ella me decía, pues que dar vida siempre es un milagro. Hicimos todo el proceso, pues como os ha explicado Carla. Nosotros en realidad todo esto no vivimos ningún síntoma de angustia. Mi marido es un poco más angustias que yo, y entonces ella decía, una semana, no, dice, pues no sé, le hemos enviado el mail, lo contesta. Y digo, a ver, tiene 2 criaturas, está trabajando todo el día de psicóloga, llega a casa y a lo mejor dice, y ahora tengo que hablar con estos en Barcelona, mañana hablaré con ellos. La verdad es que nosotros nunca tuvimos un periodo que dijeras, ella a lo mejor era, pues le enviabas un mail y a cabo de 2 días contestaba, no el día siguiente, pero claro, como tú esperas. Nosotros a la semana, a mitad del embarazo, decidimos ir porque yo decía, pero ¿para qué vamos a ir? Está muy bien, dice que está bien, ya está. Y él decía, a ver, vamos a tener un hijo en Estados Unidos, ¿no quieres ver el hospital que van a hacer tu hijo? ¿No quieres hablar con el médico? Digo, pues tienes razón. Y entonces pues nos fuimos a la ecografía esta de las 28 semanas, del triple screening para él, porque también en el contrato firmas si estaría dispuesta a una miocentesis, si el feto tuviera dificultades, etcétera, si estaría dispuesta a abortar. Todo esto está muy escrito, muy pautado, no hay ninguna duda en todo el proceso. Antes de empezar, fuimos a la semana 28 y esa sensación sí que es decir, cuando estuvimos allí, yo tuve cuando me venía con el avión, era como la sensación de que me dejo algo mío allá. Digo, tengo un trozo de mí que está allá lejos, ¿no? Entonces, vives todo el proceso del embarazo, también haces el juicio que se llama la pre-birth order, que se emite un juicio de parentalidad que se dice, Miriam y Robert, ella está embarazada de un hijo, este hijo no es ni de ella ni de su marido y es de estos chicos. Entonces, nosotros sí que estuvimos en el parto, fue súper emocionante, mi marido cortó el cordón umbilical, en el hospital lo sabía todo el mundo. Todo era una fiesta, o sea, yo no he existido nunca un parto, solo el de mi hijo. Y si todos son igual, aquello es una alegría total, porque las enfermeras echándonos fotos, todo el mundo felicitando al marido, ella llorando, yo dándole las gracias, ella diciendo, las gracias os las doy a vosotros por haberme elegido a mí en este viaje. Nos vamos con el niño a la nursery, a nuestra habitación, ella se va a su habitación con el marido, venían amigas a verla, nosotros carrito arriba, carrito abajo. Todo el mundo felicitándola a ella. Estuvimos 5 semanas allí, nos veíamos cotidianamente.
Es todo como muy normal. Una anécdota y acabo de sus hijas. Ella tiene 2 hijas, tenían 3 y 6 años o 4 y 6, no recuerdo. Y cuando ella estaba embarazada, porque decía, bueno, pero esto con la calle, tú vas embarazada y dice, uy, nosotros, cuando voy embarazada, si le preguntan a él y dicen, ¿estás contento, un niño más? Y él dice, mío no es. Entonces todo el mundo se queda mirándola a ella y ella dice, mío tampoco. Y las hijas contestan, eran los chicos de Barcelona. Las niñas, o sea, para que veáis que las niñas lo explican en el colegio, o sea, todo es súper normal, ¿vale? Y nada más. ¿Vale? Muchas gracias.